Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video del curso de análisis matemático. Mi nombre es José Francisco Marín Camacho y espero que les sea de mucha utilidad el tema que veremos el día de hoy. El día de hoy vamos a ver el tema de reglas de diferenciación. Para eso vamos a meternos al tema de derivadas y para eso vamos a ver nuestras primeras reglas. La primera regla de la derivada de una función constante. Si f tiene el valor constante, f de x igual a una constante, entonces la derivada de la función con respecto a x o la derivada de la constante con respecto a x siempre va a ser 0. Por ejemplo, vamos a ver que si f tiene valor constante, por ejemplo, si tuviéramos una función f de x igual a 8, entonces vamos a decir que nuestra derivada de la función con respecto a x o la derivada de 8 con respecto a x va a ser igual a 0. De manera similar vamos a tenerlo si fuera algún otro tipo de constante. Por ejemplo, la derivada de menos pi medios. La derivada de menos pi medios, al ser un valor numérico o una constante, también nos va a dar 0. O la derivada de raíz de 3. Raíz de 3, al ser también un número o una constante, también su derivada nos va a dar 0. Entonces, si tenemos una constante, su derivada siempre va a ser 0. Ahora, la segunda regla es la regla de las potencias para enteros positivos o negativos. Entonces, si n es un entero, entonces la derivada de x elevado a la n con respecto a x es igual a n por x elevado a la n menos 1, o muy bien conocido como bajar el exponente y restarle un 1. Por ejemplo, vamos a tener que si no tenemos la función que es x es como si tuviéramos x elevado a la 1, y si bajamos este exponente 1 es 1 por x, y ese x tendríamos que restarle 1 a su exponente, que sería 1 menos 1, 0. Entonces cualquier número elevado a la 0 da 1. Entonces sería 1 por 1 y nos da 1. Si la función es x al cuadrado, se baja el exponente y se resta un 1. Se baja el exponente, que en este caso es 2, y nuestro exponente, que era 2, y le restamos un 1, va a ser 1, por lo cual queda como x. Y si fuera x al cubo, se baja el exponente, en este caso 3, por x, y 3 menos 1 da 2. Y así sucesivamente con las diferentes potencias. ¿Qué pasa cuando nuestro número es negativo? Como por ejemplo, si tuviéramos la derivada de 1 sobre x, o visto de otra forma como la derivada de x elevado a la menos 1, es de la misma forma. Bajamos el exponente y le restamos un 1. Esto sería menos 1 por x, y este menos 1 va a dar menos 2. Lo cual, como resultado final, nos va a dar menos 1 sobre x al cuadrado. Hay que recordar que cuando tenemos el valor de x en la parte de abajo o denominador, siempre lo podemos pasar a la parte de arriba cambiándole el signo a su potencia. En este caso, si se dan cuenta, aquí estaba abajo, lo pudimos subir con un menos 1. Y de esta parte, si tenemos un menos 2, lo podemos pasar hacia la parte de abajo y le cambiamos el signo, ¿no? X elevado al cuadrado. También podemos ver otro ejemplo como la derivada de 4 entre x al cubo. Esto va a ser igual a 4 por la derivada de x a la menos 3. Y si bajamos este exponente de la menos 3, sería menos 3 por 4 por x elevado a la menos 3 menos 1, que sería menos 4. Y si hacemos toda esta operación, nos quedaría como menos 3 por 4 son menos 12 entre x elevado a la 4. ¿Por qué? Porque aquí tiene menos y lo bajamos para poner el signo positivo. Otra regla que vamos a ver para las derivadas es la regla del múltiplo constante. Esto es si u es una función diferenciable de x y c es una constante, entonces lo que vamos a tener que la derivada de una constante por una función u con respecto a x
va a ser igual a la constante por el diferencial de u sobre el diferencial de x. Entonces, en particular, si n es un entero positivo, vamos a tener que la diferencial de una constante por x elevado a la n con respecto a de x va a ser igual a la constante por n por x elevado a la n menos 1. Esta regla de n por x elevado a la n menos 1 es la que acabamos de ver de la regla de la potencia. Para que quede un poco más claro, vamos a ver un pequeño ejemplo. Es como si tuviéramos la derivada de 3x elevado al cuadrado con respecto a x. Esto simplemente es sacar este 3 y después derivar x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es, bajamos el exponente, sería 2 por x y le restamos un 1. Este 2 se va a convertir en 1, por eso queda 3 por 2x. Y si hacemos esa multiplicación, nos va a quedar como 6x. Ahora veremos la siguiente regla, que es la regla de la derivada de una suma. Esto quiere decir que si tenemos la derivada de una suma de funciones con respecto a x, esto va a ser igual a la derivada de u con respecto a x más la derivada de v con respecto a x, donde u y v son dos funciones diferentes. Esto es, por ejemplo, si tuviéramos x a la cuarta más 2x. Entonces, para resolver esto, vamos a decir que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de x a la cuarta con respecto a x más la derivada de 12x con respecto a x. Entonces, a esto se refiere que si hay una suma de funciones, lo podemos separar como sus derivadas. Y una vez que tenemos esta forma de las derivadas, podemos sacar la derivada de x elevado a la 4, que es aplicando las reglas de la potencia, y aparte podemos sacar la derivada de 12x, que en este caso sería la regla de el coeficiente. Por lo tanto, bajamos el exponente, son 4 por x y les restamos un 1, son 3, más 12 se pasa multiplicando por la derivada de x, que en este caso es 1. Entonces el resultado nos va a dar 4x al cubo más 12. Esa sería nuestra derivada. Otro ejemplo es como si tuviéramos esta función. X al cubo más 4 tercios de x al cuadrado menos 5x más 1. De la misma forma lo vamos a poner como la regla de la suma. Entonces la derivada de y va a ser igual a la derivada de x al cubo con respecto a x más la derivada de 4 tercios de x al cuadrado con respecto a x menos la derivada de 5x con respecto a x más la derivada de 1 con respecto a dx. Y si realizamos todas esas derivadas, esta derivada es la de potencia, tenemos que bajar el exponente, restarle un 1, bajamos el exponente, son 3, por x menos 3 menos 1 son 2, más, es la regla del coeficiente que sale directo, 4 tercios, por la derivada de x al cuadrado. Se baja el exponente, 2 por x menos 1 es x, menos la derivada de 5x. Este 5 pasa igual y la derivada de x es 1. Entonces 5 por 1 son 5 y se conserva el signo negativo. Y la derivada de 1, que es una constante, que fue la primera regla que vimos, es 0. Hay que dejar claro que esta regla de la suma sirve como para sumar como para restar. Entonces el resultado final nos queda como 3x al cuadrado más 8 tercios por x menos 5. Ahora veremos la siguiente regla. La regla 5 es la regla de la derivada de un producto. Esto, mientras que la derivada de la suma de dos funciones es la suma de sus derivadas, la derivada del producto de dos funciones no es el producto de sus derivadas. Esto hay que dejarlo muy claro. No es el producto de sus derivadas. Por ejemplo, si tuviéramos la derivada de x por x,
con respecto a dx tendría que ser que la derivada de x al cuadrado, y si sacamos esta derivada es bajar el exponente, restarlo en 1, se quedaría como 2x, ¿cierto? Ahora, si quisiéramos hacer el producto de esas derivadas, como la derivada de x con respecto de x por la derivada de x con respecto de x, la derivada de x es 1 y la derivada de x es 1, 1 por 1 es igual a 1. Por lo tanto, podemos ver que esto no es igual que esto. Entonces, para la regla del producto no aplica lo que aplicamos para la regla de la suma. Entonces, ¿cuál es la regla del producto? La regla del producto dice que si tenemos la derivada de un producto de dos funciones, de u y v, con respecto a dx, su derivada va a ser u por la derivada de la otra función, que en este caso sería la derivada de v con respecto a dx, más v por la derivada del otro producto, que en este caso es la derivada de u con respecto a dx. Para que quede un poco más claro, vamos a ver un pequeño ejemplo del uso de las reglas del producto. Entonces vamos a encontrar la derivada de 1 sobre x por x al cuadrado más 1 sobre x. Entonces para esto vamos a decir que u va a ser 1 sobre x y v va a ser x al cuadrado más 1 sobre x. Para eso vamos a decir que la derivada de 1 sobre x por x al cuadrado más 1 sobre x va a ser igual a, aplicando la regla de el producto, tenemos que tendría que ser u, que en este caso es 1 sobre x, por la derivada de v con respecto a dx. La derivada de v, si se dan cuenta aquí se baja el exponente, se resta un 1, son 2x, y aquí de igual forma se sube como x a la menos 1, se baja el exponente menos 1, por eso es negativo, y se resta un 1 y por lo tanto queda 1 sobre x al cuadrado. Más v, que en este caso es x al cuadrado más 1 sobre x, que sería ese término, por la derivada de u con respecto a x. La derivada de 1 sobre x, de igual forma, es como si tuviéramos x a la menos 1, y si bajamos el exponente es menos, y si le restamos menos 1 a este menos 1 va a quedar menos 2. Por lo tanto queda menos 1 sobre x al cuadrado, que es esta parte. Y una vez que tenemos esta forma, lo único que tenemos que hacer es realizar el producto este por este y este por este, y nos va a dar como resultado 2, que sería 1 sobre x por 2x nos da 2, menos 1 entre x al cuadrado por 1 sobre x nos da menos 1 sobre x al cubo. Y si multiplicamos esto por esto nos va a dar menos 1, y si multiplicamos esto por esto nos va a dar menos 1 sobre x al cubo. Y si agrupamos términos nos va a dar como 1 menos 2 sobre x al cubo. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de derivadas a partir de valores numéricos. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos y igual a u por v, el producto de las funciones u y v, vamos a encontrar la derivada de y en el punto 2 si u en el punto 2 es igual a 3, la derivada de u en el punto 2 es igual a menos 4, v en el punto 2 vale 1 y v, la derivada de v en el punto 2 es igual a 2. Para eso tenemos que acordarnos de la regla del producto en la forma de la derivada de y va a ser igual a la derivada de un producto, que en este caso sería u por la derivada de v más v por la derivada de u. Tenemos todos estos valores y simplemente tenemos que sustituir. Entonces la derivada de y en 2 va a ser igual a u en 2 por la derivada de v en 2 más v en 2 por la derivada de u en 2. Y sustituimos sus valores numéricos. U en 2 nos dice el problema que es igual a 3. La derivada de v en el punto 2 es 2 más
v en el punto 2 es 1 por la derivada de u en el punto 2 es menos 4. Realizamos esta operación y nos va a dar que son 6 menos 4, que en este caso son 2. Ahora vamos a ver un ejemplo de dos métodos diferentes para derivar un producto. Si tuviéramos esta derivada, que es y igual a x al cuadrado más 1 por x al cubo más 3, podríamos realizar de acuerdo con las reglas del producto. Podríamos hacer que u sea igual a x al cuadrado más 1 y v igual a x al cubo más 3, ¿cierto? Entonces, si hacemos que estas sean nuestras dos funciones y aplicamos nuestra ecuación y nuestra regla del producto que ya hemos visto, vamos a decir que sería la primera u por la derivada de v, que en este caso nos da 3x al cuadrado, más v, que en este caso son x al cubo más 3, por la derivada de u, que si derivamos u nos queda 2x. ¿Vale? Y una vez que nos queda esto, simplemente tenemos que hacer los productos y nos quedaría como 3x a la cuarta más 3x al cuadrado más 2x a la cuarta más 6x. Y agrupando términos nos quedaría como la derivada de y con respecto a x como 5x a la cuarta más 3x al cuadrado más 6x, ¿cierto? Este sería nuestro resultado, pero puede existir un proceso un poco más fácil. ¿Qué pasa si tenemos dos polinomios como en este caso? Lo que podríamos hacer es que en vez de aplicar la regla del producto, podríamos multiplicar la expresión original para que obtener y después derivar el polinomio resultante. ¿Esto qué quiere decir? Que si antes de hacer la derivada multiplicamos estos dos polinomios, nos va a dar como resultado x a la 5 más x al cubo más 3x al cuadrado más 3. Y si a esto le aplicamos la derivada, nos va a dar que son, si bajamos el exponente le restamos un 1, 5x a la cuarta, bajamos el exponente le restamos un 1, 3x al cuadrado, bajamos el exponente, 2 por 3 son 6, le restamos un 1, x, y la derivada de 3 es 0, porque dijimos que la derivada de las constantes son 0. Si se dan cuenta, es el mismo resultado, pero es un poco más ágil esta parte. Entonces, cuando tengan la posibilidad de multiplicar los polinomios, pueden hacerlo y es más fácil hacer la derivada. Pero si se hace más complicada la multiplicación, pueden aplicar la regla del producto. Y por último, vamos a ver la regla de la derivada de un cociente. Entonces, si u y v son diferenciables en x y si la función v en x es diferente de 0, entonces el cociente de u sobre v es diferenciable en x y tenemos que la derivada de u entre v con respecto a x va a ser igual a v por la diferencial de u con respecto a x menos u por la derivada de v con respecto a x, y todo esto entre v elevado al cuadrado. Aquí sí importa quién es u y quién es v. Tienen que ver que u es el numerador y v el denominador, porque aquí sí cambia la configuración de nuestra regla, no como en la de multiplicación. O visto de otra forma, podemos decir que la derivada de la función f de x sobre la función g de x, y es de la misma forma. La función g de x por la derivada de la función f de x menos f de x por la derivada de la función g de x entre la función g de x elevada al cuadrado. Para que quede un poco más claro, vamos a hacer un ejemplo del uso de las reglas del cociente. Para eso vamos a encontrar la derivada de y igual a t al cuadrado menos 1 entre t al cuadrado más 1. Para esto, la solución va a ser que u es igual a t al cuadrado menos 1, que es el numerador, y v es el denominador, que es t al cuadrado más 1. Y para evitarnos problemas después, de una vez hacemos la derivada. La derivada de u va a ser, bajamos el exponente, le restamos un 1, son 2t, y la derivada de una constante es 0.
Y la derivada de v es igual, bajamos el exponente 2 y restamos un 1, son 2t, más la derivada de una constante que es 0. Ahora, lo que vamos a hacer es encontrar la derivada de y con respecto al tiempo y vamos a aplicar nuestra ecuación. Nuestra ecuación dice que es v, que en este caso es t al cuadrado más 1, por la derivada de u, que en este caso es 2t, menos u, que en este caso es 2t menos 1, que está aquí, por la derivada de v, que en este caso es 2t. Y todo esto entre v elevado al cuadrado, que en este caso es t al cuadrado más 1. T al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Entonces, una vez que ya tenemos todos estos valores, simplemente lo que tenemos que hacer es llevar a cabo estos productos y nos va a dar como este 2t por este t al cuadrado, nos va a dar 2t al cubo más 2t y menos 2t por t al cuadrado, 2t al cubo, menos por menos da más, y 1 por 2t son más 2t. Si se dan cuenta, este menos t al cubo y este más 2t al cubo se eliminan y nos quedaría como más 4t entre t al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Entonces la solución de esta derivada son 4t entre t cuadrada más 1 elevado al cuadrado. Y por último, lo que veremos el día de hoy son segundas derivadas y derivadas de orden superior. ¿Esto qué quiere decir? Que si y es una función con respecto a x, es una función diferenciable, entonces su derivada f, x también es una función. Si f' también es diferenciable, podemos derivar f' para obtener una nueva función de x denotada f bi'prima, o la segunda derivada de la función f de x. Entonces, la función f bi'prima se llama segunda derivada de f, ya que es la derivada de la primera derivada en notación. Tenemos como la función bi'prima de x es igual a d al cuadrado de y sobre dx al cuadrado, o también como la derivada de y con respecto a dx. Entonces, podemos determinar las derivadas de un orden superior como, por ejemplo, si tuviéramos la función y igual a x al cubo menos 3x al cuadrado más 2, si sacamos su primera derivada, vamos a hacer es 3, bajamos el exponente, 3x, restamos un 1, son 3x al cuadrado, menos, bajamos el exponente, restamos un 1, 2 por 3 son 6, menos 1 son elevado a la x, y la derivada de una constante es 0. Y si a esta primera derivada le aplicamos otra vez la derivada, vamos a obtener su segunda derivada, o y bi'prima. En este caso es, bajamos el exponente 2 por este coeficiente que son 3, 2 por 3 son 6, y menos 1 son x, menos este que es un coeficiente son 6 por la derivada de x que es 1, son menos 6. Y si a esta segunda derivada le aplicamos otra vez la derivada, podemos obtener la tercera derivada, lo cual sería la derivada de 6x daría 6 y la derivada de menos 6, que es una constante, daría 0. Y si a esta tercera derivada aún así le aplicamos una cuarta derivada, nos quedaría como 0. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, no solamente podemos aplicar una derivada, sino que a partir de esa primera derivada podemos seguir aplicando una segunda, una tercera, una cuarta derivada o las que sean necesarias. Bueno chicos, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like y suscribirse al canal.